Hola, el día de hoy vamos a turistear en el bello municipio de Apizaco. Conoceremos algunas de sus costumbres, tradiciones y mucho más. Acompáñenme. Mi nombre es Fernanda Paola Zamudio Fernández, soy del equipo 3 y vamos a hablar de este municipio tan interesante, tan atractivo, tan bonito que es Apizaco. Apizaco proviene de la lengua náhuatl y significa lugar de agua delgada o riachuelo. Se integra con la raíz de la palabra atl, que quiere decir agua, así como con la palabra pxcali, que significa delgado o delgada, y la final locativa co. Se dice que los primeros asentamientos humanos se remontan a los 12.000 años. Su fundación como población actual ocurrió formalmente el 1 de marzo de 1866, vinculada a la construcción del ferrocarril mexicano en su tramo México-Puebla, tramo que fue inaugurado por el presidente Benito Juárez el 16 de septiembre de 1869. Personajes ilustres. Baltasar González. Nació en Apizaco, pueblo del Obispado de Puebla, el 13 de junio de 1604. En 1624 fue admitido como novicio en la Compañía de Jesús. En 1627 prosiguió sus estudios en el Colegio de San Pedro y San Pablo y mereció el honor de ser profesor de la compañía. Fue rector del Seminario y Colegio de San Gregorio en 1634. Era un diestro escultor, compuso un catecismo en mexicano en el que se explica todo lo que un cristiano está obligado a saber y creer para salvarse. Publicó además en náhuatl la historia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, por encomienda del arzobispo de México, don Diego Osorio Escobar y Llamas. Escribió en 1664 un informe sobre los daños del pulque y murió en la Ciudad de México el 26 de mayo de 1679. Luis Nava Rodríguez. Nació en la ciudad de Apizaco el 20 de agosto de 1926. Fueron sus padres el maquinista del ferrocarril mexicano, don Luis Nava Hernández y doña Margarita Rodríguez Ávila. Realizó sus estudios primarios en las escuelas Nicolás Bravo y Laura Aguirre de su ciudad natal. Más tarde ingresó al Seminario Palafoxiano de Puebla. A la vez que ejercía el sacerdocio, colaboró para varias revistas y periódicos, entre ellos Jueves Excelsior, El Sol de Tlaxcala y la revista Bohemia Poblana, donde publicó sus primeros ensayos históricos. Fue miembro de la Sociedad de Geografía, Historia y Literatura de Tlaxcala, presidente del Círculo Histórico y Literario de Apizaco, catedrático de Historia en el Seminario de Tlaxcala, conferencista en varias instituciones nacionales y extranjeras. De 1981 a 1987, realizó varios viajes a países de Europa, Medio Oriente y Extremo Oriente. Fue cronista oficial de Apizaco por acuerdo del cabildo de esa ciudad, su reconocimiento a su vocación histórica y amor por su ciudad natal. El padre Luis Nava Rodríguez es un ejemplo del trabajador intelectual con un profundo cariño por el pasado de Tlaxcala. Se dice de él que tuvo como misión apostólica recoger y organizar a lo largo de su vida las notas y apuntes para la historia de Tlaxcala. Emilio Sánchez Piedras. Nació en la ciudad de Apizaco en el año de 1927. Fueron sus padres don Emilio Sánchez y doña Elena Piedras. En su adolescencia se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de abogado en 1941. De 1941 a 1944 fue agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Territorios Federales. En 1952 fue electo diputado federal, asignándole la legislatura la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, así como también la representación del gobierno de Tlaxcala en el Distrito Federal. En 1958, los tlaxcaltecas lo llevan nuevamente a la Cámara de Diputados, donde es electo presidente de la Gran Comisión y jefe de la primera delegación de diputados federales a la Conferencia Interparlamentaria entre Estados Unidos y México. En 1964 es nombrado jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad.
Emilio Sánchez Piedras fue inscrito por las organizaciones campesinas, obreras, populares y estudiantes de Tlaxcala ante el Comité Directivo Estatal del PRI, como su precandidato al gobierno del estado de Tlaxcala. Emilio Sánchez Piedras procedía de familias de hacendados, tuvo la sensibilidad política para cambiar, transformar y comprender que la solución a la crisis económica de Tlaxcala no se encontraba en el campo. El tiempo de las haciendas no tenía porvenir, ni tampoco el minifundio con el reparto agrario era incapaz de combatir la pobreza del campo. El despegue industrial de Tlaxcala se le debe a Emilio Sánchez Piedras. Murió en la Ciudad de México el 13 de junio de 1981. Antonio Hidalgo. Nació en el año de 1876 en la ahora ciudad de Apizaco, Tlaxcala. En 1909 presidió la agrupación obrera Unión y Trabajo de Tlaxcala. Ello le permitió brindar apoyo al movimiento obrero de Río Blanco. Fue de ideas maderistas y se levantó en armas en apoyo al Plan de San Luis. Cuando triunfan los revolucionarios, es elegido gobernador del estado de Tlaxcala. Más tarde se rebeló contra el usurpador Huerta. Electo diputado al Congreso Constituyente de 1916 a 1917. Años después se convierte en presidente del Partido Liberal Constitucionalista en Tlaxcala y muere en el año de 1972. Costumbres y tradiciones. En el municipio de Apizaco, las danzas y la música típica tradicional se relaciona primordialmente con las festividades religiosas paganas y con las festividades del carnaval. Ambas son parte de la identidad comunitaria e histórica del pueblo tlaxcalteca. La música y las danzas se heredan de una generación a otra, ya sea como danzante o como intérprete, aunque los que participan directamente son realmente grupos reducidos de personas. Una gran parte de la población de cada comunidad participa tradicionalmente como espectador o colateralmente en la organización y preparación de los festejos. El día 12 de mayo se festeja a la Santísima Virgen de la Misericordia, con una feria en la que además de los actos religiosos se realizan diversos eventos, bailes folclóricos, corridas de toros, jaripeos, entre otros. Inicia el 1 de mayo y durante 11 días se hacen rosarios de aurora a las 5 horas, además de procesiones alrededor de la basílica y algunas calles. Y también hay misas todos los días. El 11 de mayo inician los eventos principales, misa a las 9 de la mañana en donde se llevan a cabo primeras comuniones. A las 12 de la noche es la misa de medianoche por la Asociación de la Adoración Nocturna de San Miguel Canoa, Puebla. Después se hace una procesión con la imagen por las calles de la ciudad. El 12 de mayo es el día principal. Se realizan confirmaciones, comuniones y bautizos presididas por el obispo. En el mercado 12 de mayo se organiza una gran fiesta popular en honor a la Virgen de la Misericordia. Le dan las mañanitas, bailan la danza de moros y cristianos y se llevan a cabo eventos deportivos, etc. Festejos de Semana Santa. Es una tradición cristiana que se celebra la última semana de la Cuaresma y se le conoce también como Semana Mayor. El día importante es el Domingo de Ramos, en donde se hace una procesión y se bendicen las palmas. El Viernes Santo se realiza la impresionante procesión de las Tres Caídas y se escenifica la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo. A las 20 horas se inicia la gran procesión del silencio e inicia en el templo parroquial. Ahora ¿sabías que? Apizaco es conocido como ciudad modelo debido a la forma exacta en que están trazadas sus calles. Apizaco ha sido muy importante en la aportación de toreros como son Sergio Flores, Rodolfo Rodríguez El Pana, José Luis Angelino y una innumerable lista de novilleros. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas, aportó una fuerte suma de dinero al municipio para que se pudiera finalizar la construcción de una de las torres de la Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia. La máquina 212, mejor conocida como La Maquinita, actualmente ubicada en la glorieta sobre 16 de septiembre, fue donada por Ferrocarriles Nacionales de México. Los trabajadores hicieron la petición para conservarla como recordatorio de las raíces de la ciudad. Principal actividad económica.
Las tres principales actividades económicas son el comercio, los servicios privados no financieros y las manufacturas a grupo. El municipio de Apizaco se encuentra en el centro del estado de Tlaxcala. Debido a su posición territorial, colinda al norte con Tetla de la Solidaridad, en la zona sur con Santa Cruz Tlaxcala, al oriente colinda con una pequeña porción del municipio de Xalóstoc y al poniente con el municipio de Yauquemecan. El mapa de la República Mexicana señala que Apizaco se localiza entre los paralelos 19 grados 25 latitud norte y entre los meridianos 98 grados 08 longitud oeste, respecto al meridiano de Greenwich. Territorialmente cuenta con una extensión total de 56.830 kilómetros cuadrados y debido a sus diferentes elevaciones se encuentra situado a una altura promedio de 2.380 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, es preciso saber que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que los resultados del conteo de población y vivienda llevados a cabo durante el 2010 fueron que el municipio de Apizaco está formado por una población total de 76.492 personas. Sin duda, la ciudad de Apizaco es una ciudad muy hermosa. Ven a turistear a este bello municipio. San Ildefonso, Hueyotlipan, Tlaxcala. Hueyotlipan proviene de los vocablos náhuatl, Huey que significa grande, así como de Otli que significa camino y de Ipan que significa sobre. De este modo, Hueyotlipan quiere decir sobre el camino grande. Ubicado en el altiplano central mexicano, a 2.560 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Hueyotlipan se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 28 minutos latitud norte y 98 grados 21 minutos longitud oeste. Localizado al poniente del estado, el municipio de Hueyotlipan colinda al norte con los municipios de Tlaxco y Benito Juárez, al sur colinda con los municipios de Ixtacuistla y Panotla. Al oriente se establecen linderos con los municipios de San Lucas Tecopilco y Chaltocan. Asimismo, al poniente colinda con los municipios de Santorum y Españita. Hueyotlipan está situado a 4 leguas de Tlaxcala. La toponimia quiere decir pueblo del Gran Camino y proviene desde la época prehispánica, cuando los tlaxcaltecas del señorío Tepectípac y los demás caminaban desde los peñascos del primero hasta las tierras llanas de Hueyotlipan, puesto en él convergían otros caminos que venían desde Cholula, Huejotzingo, Zacatlán, Tulaxingo, Tepeculco, Texcoco, Apán y Calpulalpan. El lugar debió llamarse División de Caminos, pero le llamaron el Gran Camino. El Gran Camino pasaba por Huejoyucan, conocida más tarde como San Mateo. De esta población, hasta llegar a Hueyotlipan, se encontraban varios asentamientos otomíes, etnia considerada como valiente y temida, que cuidaba la frontera tlaxcalteca contra los tenochcas o mexicanos coalhuaques. A 3 leguas de este pueblo se encontraban las fortificaciones militares a cargo de una guarnición permanente de los guerreros tlaxcaltecas. La guarnición se encontraba en las faldas del cerro Cuautepec, que significa Cerro de Águilas o el Cerro del Águila. El cerro servía de límite entre los señoríos de Tlaxcala y el de Texcoco. La colonia. En 1535, Carlos V decretó mediante disposición real que el territorio de Tlaxcala sería para el uso exclusivo de los tlaxcaltecas. Prohibieron el establecimiento de colonos españoles. Esta disposición fue constantemente violada por los ganaderos españoles que radicaban en Puebla, quienes, en un principio y después, con consentimiento de la Real Audiencia de la Ciudad de México,
fueron adquiriendo propiedades en Tlaxcala. En caso concreto de Hueyotlipan, al finalizar el siglo XVI, grandes fincas fueron adquiridas por españoles que seguían el ejemplo de Francisco López Ordóñez, quien dirigió la poderosa comunidad económica en San Luis Apizaco. La penetración española en Hueyotlipan no estuvo exenta de conflictos. El 28 de enero de 1608, el virrey don Luis de Velasco le ordenó a Gaspar de Castillo Rivadeneira, juez y escribano de las congregaciones, otorgar ejidos bastantes a Hueyotlipan, poniendo las majoneras, asentándolo en autos, a fin de que el gobernador de Tlaxcala impida que los ganados y bestias de los españoles pasen en dichos ejidos, en caso de hacerlo, imponiendo penas de transgresores sin excederse de manera alguna. La disposición anterior fue consecuencia de las constantes quejas que los indígenas de Hueyotlipan le enviaron al virrey don Luis de Velasco en torno a la introducción del ganado de los españoles a terrenos de su pueblo todo el año, y que en este pastaba hasta en los terrenos de la iglesia del pueblo, destruyendo las nopaleras y magueyes, además de comerse milpas y cementeros. Le pedían al virrey que le señalara los ejidos de la población y pusiera las mojoneras, señalando cuando menos media legua a la redonda de su pueblo, para que dentro de ella quedara prohibida la introducción de ganados. Fray Juan Sarmiento conminaba al juez Gaspar de Castilla Rivadeneira a cumplir la instrucción virreinal, recordándole que los indios de la cabecera de Hueyotlipan habían ayudado a la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan, favoreciendo al Marqués del Valle en todas ocasiones, en especial cuando vino desbaratado desde la Ciudad de México. La presencia hispánica, aparte de la posición estratégica de Tlaxcala entre el Golfo de México y el Altiplano, dinamizó la economía regional, pues el camino México-Tlaxcala-Veracruz, en su tramo de Tlaxcala-Calpulalpan, pasó también por Hueyotlipan, incorporándola a la corriente del comercio. Estanislao Mejía Castro nació en San Ildefonso, Hueyotlipan, el 13 de noviembre de 1882. Inició su carrera de maestro en el conservatorio dando clases de cornetín y solfeo. Intervino para que la reciente Universidad de México no quedara sin escuela. Se fundó la Facultad de Música, teniéndolo a él como director durante 4 años. Ocupó el cargo de director del Conservatorio Nacional de Música. Desde ese puesto organizó la Orquesta Sinfónica Nacional, que ha dado a conocer la música mexicana. Fue compositor de sinfonías, piezas de gran dificultad y finura, así como poemas musicales. En 1951 hizo el arreglo del popular Jarabe Tapatío, compuso de algunas obras como la ópera Edith y dio a conocer diversos aspectos de su arte por medio de revistas y periódicos. En el estado de Tlaxcala, las danzas y música típica tradicional se relaciona primordialmente con las festividades religiosas paganas y con las festividades del carnaval. Ambas son parte de la identidad comunitaria e histórica del pueblo tlaxcalteca. La música y las danzas se heredan de una generación a otra, ya sea como danzante o como intérprete, aunque los que participan directamente son realmente grupos reducidos de personas. Una gran parte de la población de cada comunidad participa tradicionalmente como espectador o colateralmente en la organización y preparación de los festejos. Pasión de diversas camadas llamada los catrines. El acompañamiento musical corre a cargo de una banda de música de viento, misma que ha acompañado a la comparsa de moros y cristianos. El nombre de los sones musicales ejecutados corresponden siempre a la trama de la representación, conocidas como la partida de plaza, las embajadas, batallas cortas y largas, lamentos, entre otros.
Existe el traje de carnaval que comprende máscara de madera tallada, levita cruzada, sombrero de copa y como complemento paraguas negro. Festejos en honor al patrono del lugar. La celebración religiosa es el honor al santo patrón de San Ildefonso, obispo de Toledo. Esta fecha es transferible. Si el día 23 de enero es entre semana, se transfiere al día siguiente domingo. Los festejos comienzan el día 22 de enero. En el municipio de Hueyotlipán podrá disfrutar de verdaderos manjares como la barbacoa de carnero, de pollo en michiote, mole de guajolote, escamoles en michiote, tamales y elotes. En dulces no dejará de probar las conservas de fruta de la religión, capulín, ciruela y viñuelos con miel de abeja, y en la bebida al pulque verde de Tlaxcala y curados de frutas. Hueyotlipán le ofrece a sus visitantes aspectos y lugares interesantes para conocer y disfrutar, los cuales prometen ser una experiencia maravillosa. Visítelos. Mi nombre es Anayeli Quiroz Muñoz. Y yo soy Citlali Sánchez Bautista. El día de hoy les vamos a hablar del municipio de Zacatelco, el cual es sumamente diverso e interesante. Además de ser muy conocido y relevante en el estado. Localización. Para comenzar debemos de ubicar en dónde se localiza este municipio. Zacatelco está localizado al sur del estado. El municipio de Zacatelco colinda al norte con los municipios de Tepeyanco y San Lorenzo Axocomanicla. Al sur colinda con el estado de Puebla. Al oriente se establecen linderos con los municipios de Santa Catarina Yomecla y Xicotzingo. Asimismo, al poniente colinda con los municipios de Teclahuacán y Nativitas. Además, encontramos muchas historias, muchas tradiciones y costumbres. En el municipio, las danzas y la música típica tradicional se relacionan primordialmente con las festividades religiosas, paganas y con las festividades del carnaval. Ambas son parte de la identidad comunitaria e histórica del pueblo tlaxcalteca. La música y las danzas se heredan de una generación a otra, ya sea como danzante o como intérprete, aunque los que participan directamente son realmente grupos reducidos de personas. Una gran parte de la población de cada comunidad participa tradicionalmente como espectador o colateralmente en la organización y preparación de los festejos. Nos encontramos con los festejos de carnaval. En el carnaval participan 4 camadas de huehues o caballeros y una cuadrilla de charros, de la tercera, cuarta y quinta sección, y una camada de huehues que procede del barrio de la Cruz Colorada. También están los festejos a la patrona del lugar. Se festeja Santa Inés y el día principal es el día 21 o domingo, según el calendario. Durante los días de la feria hay eventos deportivos y culturales en diferentes horarios. En el municipio, su gastronomía es variada y exquisita. Entre los alimentos que se disfrutan están el picadillo de calabaza, ensalada de nopales y tlaslapas. Además de los exquisitos platillos, no pueden faltar los deliciosos dulces de calabaza. También se disfruta de la auténtica bebida típica, conocida como cacao, que se mezcla con otros ingredientes como haba tostada y azúcar, se mezcla en agua y se agita con un molinillo de madera, produciéndose espuma de sabor dulce y achocolatado. También nos encontramos con la Feria del Cacao. La Feria del Cacao oficialmente fue nombrada Feria Gastronómica Artesanal del Cacao y fue organizada por primera vez en el año 2014 por las propias productoras de esta bebida tradicional, cuyo nombre original es cacahuatole. Sin embargo, el argot popular se le denomina agua de barranca por su consistencia espumosa. Las primeras ediciones de esta feria se realizaban en el mes de octubre y en los 2 últimos años, a finales de noviembre y a principios de diciembre. Al ser una bebida refrescante tradicional del sur del estado, pero ante la necesidad de incrementar su consumo para beneficio de las vendedoras de cacao en el municipio, surge la Asociación de Mujeres Productoras de la Bebida de Cacao, en donde se inició la promoción para que la gente acudiera al municipio y consumiera esta bebida ancestral, la cual está presente en las ferias patronales y las festividades religiosas.
Pero también no olvidemos que en el municipio de Zacatelco se elaboran útiles canastas de guajote, maceteros de lazo y de alambre, además de su principal atractivo turístico que se recomienda visitar, el cual es el Centro Turístico Ejidal de Zacatelco. Y al hablar de Zacatelco, siempre oímos este nombre, además de que se tiene un monumento en el zócalo del municipio. Y nos referimos al general Domingo Arenas. Pero ¿quién es él en todo esto? Domingo Arenas nació el 4 de agosto en Santa Inés, Zacatelco, en el año de 1888. Fue militar mexicano quien participó en la Revolución Mexicana. El general Domingo Arenas operó en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, en la zona de la cuenca del río Atoyac y las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, con el cuartel general de San Martín Texmelucan y sus tropas en los pueblos de la región. El general Domingo Arenas se anticipó a la entrega de tierras, haciéndolo de manera provisional en la región Puebla-Tlaxcala, generando con ello un marcado distanciamiento con el general Emilio Zapata. Estas acciones terminaron y culminarían con su muerte del 30 de agosto de 1917 en una emboscada en la falda de los volcanes, como sucedió con los grandes caudillos de la Revolución, convirtiéndolo así en un personaje ilustre e importante del municipio. Pero no debemos olvidar a Cirilo Arenas, que también fue muy importante en esta historia. Cirilo Arenas Pérez nació en Santa Inés, Zacatelco, en el año de 1885, hijo de Francisco Arenas y de Margarita Pérez. Cirilo Arenas fue el maderista más importante de Tlaxcala. Después de proclamado el Plan de Ayala, se adhirió prontamente y tuvo importantes luchas de armas tanto en Tlaxcala como en Puebla. Cirilo Arenas, a principios de 1914, ya ostentaba el grado de general, como otros tlaxcaltecas que operaban en la zona limítrofe con la de Puebla. El 20 de agosto de 1914, al frente de más de 500 hombres, tomó la capital de Tlaxcala. Por poco tiempo hubo unidad entre los caudillos tlaxcaltecas y la ruptura entre ellos se produjo a raíz de la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. Los descontentos afloraron y Arenas, por su abierta actitud agrarista vinculada con el zapatismo, realizó adjudicaciones de tierras. El zapatismo fue, para Arenas, un respaldo. Arenas rompió con los constitucionalistas y se plegó a los que habían sido leales a la convención. Arenas se subleva con Carranza el 12 de noviembre de 1914. Hasta ahora hemos revisado algunas características muy significativas de este municipio, pero al hablar de él, también debemos mencionar su significado, el significado de dónde surge este nombre. La palabra Zacatelco, que da nombre al municipio, es una síncopa de Zacatlatelco. Así, Zacatelco significa en el montículo o adoratorio de Zacate. Proviene de los vocablos Zacat, que quiere decir zacate, así como de Tlaltet, que se traduce como terrón grande, o montículo para adoratorio, y de la partícula locativa co, que denota lugar. Así es, Zacatelco, además de ser tan destacado, también tiene un origen, una raíz, y a esto me refiero con su fecha de su fundación, de este surgimiento. Zacatelco es uno de los pueblos más antiguos del actual estado de Tlaxcala, por las edificaciones que tiene, sobre todo por la parroquia. Podemos deducir que en sus inicios fue un pueblo próspero, tal vez uno de los más ricos del estado, además de ser abundante en agua y tierra fértil. La segunda fundación de Zacatelco implica fundamentalmente la llegada de la Virgen Santa Inés a Zacatelco como la patrona del pueblo. Aquel domingo, 1 de diciembre de 1529, el tecuicli Agustín Castañeda dice en su testamento: en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, 3 personas más y mi querida Madre Santa María, que ruegue por mí ante su querido Hijo. Hoy, a 1 de diciembre de 1529, en este presente año se desbarató nuestra iglesia de donde estamos y ahora ponemos a nuestra Madre.
Pero hay otra cosa también importante, el hecho de cómo se construye este municipio día a día. Esto que lo impulsa, la economía. Estas actividades que son la principal actividad económica en el municipio. Zacatelco, cabecera municipal, con una población de 30.349 habitantes, teniendo como principal actividad la industria, donde destacan actividades como el comercio y servicios, entre los cuales nos encontramos como el alquiler de mesas y sillas y similares, alquiler de salones de fiesta, convenciones, bufetes jurídicos, cafeterías, fuentes de soda, refresquerías y similares, comercio de fertilizantes, plaguicidas, semillas para siembra, comercio de madera para la construcción e industria, comercio de medicamentos veterinarios y alimentos para animales, Comercio de discos y cassettes, comercio de dulces y materias primas para repostería, comercio de frutas y verduras frescas, comercio de leche o embutidos, comercios de lencería, comercios de muebles para el hogar, comercios de otros alimentos. Esto sería toda la información sobre la cultura, tradiciones y comercio del municipio de Zacatelco. Buen día, doctor. Nosotros le hablaremos sobre el municipio de Telocholco. Somos parte del equipo número 3 y nuestra pareja está conformado por su servidor, Brandon Flores Nopal, y mi compañera Laura Stephanie Salamanca Águila. La palabra Telocholco proviene del náhuatl y da nombre al municipio. Esta a su vez deriva de los vocablos teol, que quiere decir Dios, así como de chol, que se desprende de cholani, que significa ausentarse o huir. Así que Telocholco se traduce como lugar donde se escondieron o ausentaron los dioses. Evidencias bibliográficas sobre el pasado prehispánico del municipio de Telocholco son muy limitadas y solo se refieren a asentamientos poco significativos o aldeas dispersas. Los patrones donde fueron registradas se elaboraron de 1556 a 1557 y con esta limitada información nos podemos dilucidar que el señorío perteneció a Telocholco antes de la llegada de los españoles en 1519. La fundación de Telocholco fue durante la época del Imperio y quedó integrado al distrito de Tlaxcala, uno de los 3 en el que fue dividido el departamento de Tlaxcala. Comprende como tal a los pueblos de Telocholco con cabecera municipal, Azcotla del Monte, Apomanala y el Carmen de Estama. Este proceso propició que desde el día 4 de junio de 1867 Telocholco se integrase al distrito de Zaragoza. Sur del estado, el municipio de Telocholco colinda en el norte con el municipio de San Francisco de Tetlanoca, al sur colinda con los municipios de San Pablo del Monte y Acamanala de Miguel Hidalgo, al oriente se establecen linderos con el vecino estado de Puebla, asimismo al poniente colinda con los municipios de Tepeyanco y Santa Isabel Xilosostla. En el municipio de Telocholco, las camadas de huehues, bailando cuadrillas y charros, bailando la danza de la culebra, son parte esencial de los festejos del carnaval. El acompañamiento musical corre a cargo de una banda de música de viento. La vestimenta de los charros es con botines, pantalón, chaleco y corbata negros, además de una capa bordada con diferentes hilos de colores, chaquira, lentejuela. Complementan su atuendo con una máscara de madera, cuya particularidad son los rasgos finos, con un sombrero de terciopelo negro, con plumas de avestruz y una cuarta. La celebración religiosa es en honor al santo patrón del pueblo, San Luis Obispo de Tolosa, la cual da inicio el 19 de agosto. Como en todas las poblaciones del estado de Tlaxcala, Telocholco tiene la tradición de festejar el Día de Muertos. Sin embargo, esto es muy diferente a la de los otros pueblos. Se acostumbra que el día 2 de noviembre se va al cementerio para colocar una ofrenda en la tumba del difunto por un periodo de 2 a 3 horas. Las personas que llevan la ofrenda al cementerio son familiares o amigos de los difuntos que fallecieron en el año anterior. Es decir, solamente se lleva ofrenda a los muertos que por primera vez serán visitados en su tumba. En este municipio se caracteriza por la principal actividad económica, que es la producción de maíz, la ganadería, de igual manera por la producción de su principal fruta de temporada, que es la nuez. Ofelia Suampansi Águila nació el 5 de febrero de 1920 y fue registrada en San Luis Telocholco.
Estudió en la Normal. El 10 de octubre de 1968 obtuvo su cédula profesional. Ingresó en las filas del Tricolor en 1955. El 1 de mayo de ese año recibe su credencial de la Liga de Comunidades Agrarias y desde entonces participó en las diversas comisiones y trabajos encomendadas por su partido, el Revolucionario Institucional. En el año de 1973, el pueblo de Telocholco la postuló para la presidencia municipal y gracias al voto popular llegó a hacerlo de 1974 a 1976. Más tarde fue secretaria del Comité Regional Campesino del pueblo de Tlaxco.